industria. ¿Qué es lo que, mi gente? Bienvenidos a una nueva entrega de la industria. Sí, eso. Y el día de hoy te vamos a decir lo que no sabes de la vuelta de la cuarentena, por lo menos en este entorno que nos corresponde, que es República Dominicana. No te imaginas lo que está pasando en la calle, pero para enterarte, mantente activo. Primero suscríbete al canal, activa la campana de notificaciones, haz clic en me gusta y comparte este video en todas tus redes sociales. Grande. ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que ustedes dicen, mi gente? Buena, una entrega más de la industria. El programa que llegó para quedarse a Puerto Plata, número 1 a nivel de calle en la avenida, ya está comprobado. No es de boca, ya el sonido llegó, la vaina llegó. No andaban atrás de eso, sino de darle una información, pero ustedes hicieron de esto otra cosa. Si no, pregúntenle. Otro güey, manito. A TikTok. Pero hay que darle una corrección. No fue a Puerto Plata, nosotros llegamos al mundo. Ay, lo que pasa es que le estoy metiendo por Puerto Plata, porque Vamos allá. ya creen que estamos en la capital o en otro lado. ¿Qué es lo que pasa con la cuarentena y el meneo, la gente, la policía y la noche que digo que no se puede andar? Cuéntame de eso, ¿qué es lo que pasa? Hay otro bobo. No, primeramente le damos un saludo a la gente que están activos con la industria en vivo, porque ya desde hoy en esta sesión, en los videos que vamos a grabar, también vamos a estar en vivo por la industria en Instagram, para que sigan también la página de nosotros, que no es de boca, que estamos trabajando. Oye, que lo que tú sabes que se están dando diferentes situaciones en el país entero. Estamos pasando ahora mismo por una oleada de lo que es una pandemia, la cual la ha traído una enfermedad llamada el COVID-19. Estamos claros, dame los códigos de la calle que queremos. ¿Que tú quieres que te dé los códigos? Eso es bobo, entonces. De una vez, no queremos que ya sabemos lo que está pasando. O sea, sabemos lo que causó. Tú quieres saber cómo es que está la calle en tiempo de pandemia ahora mismo. Sí, porque es que yo veo. ¿Cuál es la atmósfera? El Quique se está sintiendo en Puerto Plata porque yo estoy aquí. Sí, vamos allá, suéltala que no debo. Nada, Puerto Plata está chilling, todo frío, todo nieve, todo el mundo rula y ruleta en la avenida, que no es de boca. Y tú supiste, todo el mundo en su esquina, en su lado, pero los fines de semana la gente no anda en ese sentimiento. Claro, hermanito, porque tú estás claro que el dominicano es un solo bobo. Miren, primero que nada, el malecón de Puerto Plata a las 7 de la mañana hay más gente que cuando no había pandemia. Ya. Haciendo ejercicio, pero un saco de gente, óigame. Lleno el malecón. Que tú te asustas. Yo creo que la gente está usando eso para buscar una excusa para salir de la casa y botar el golpe. Sí, hasta yo voy a hacer ejercicio. Hay gente que está haciendo ejercicio que ni soñado. O sea que si hay 1 millón de gente en el malecón, ahora van a 1.000.000 contigo. Sí, para que lo sepa yo que valgo como por 3. Ya tú sabes que no es de Salud, boca. salud. Anótame ahí que voy al malecón a hacer Estoy ejercicio. criado para Navidad. Señores, esto es increíble. Los policías mismos ya tienen su chisme y su vaina en su casa, ponen a la mujer y tú le das el número como delivery y le dicen, fulanito, tráeme un chisme. Y van y le dicen a la mujer, prepara un chisme ahí, un pedido. Los policías están deliberiando entonces. Ellos van y te llevan. Un saludo para los policías que están haciendo su trabajo. No bulto. Que están ayudando a mantener contenido, la crisis y todo eso, pero para lo que no, es lo que estamos diciendo, porque tampoco quiero que piensen que estamos diciendo que son todos, pero hay un saco de policías que también tienen un relajo lo que tienen. Están rulados en la avenida, que no es de boca. Entonces también estamos viendo que en la avenida hay par de desaprensivos que son delivery. No vamos a decir los nombres de los delivery porque no le vamos a dar crédito a esa gente. Hasta ahora esa es la información que tenemos de la industria, no estamos en de crédito a esa. Ahora te voy a decir algo, también es bacano, tú en tu casa poder llamar, tráeme 3 cervezas. No, claro, rural. Tráeme este asunto, porque tú en cuarentena y con todo cerrado en toque de queda, tú puedes conseguir. Ahora una pregunta, ¿qué tú estás viendo en cuarentena? Escríbelo ahí abajo. ¿Qué está pasando en tu barrio en cuarentena? Ese es el tema, esa es la cuarentena y nosotros lo que estamos viendo después del toque de queda, eso es lo que está pasando. Suscríbete a la campanita, suscríbete al canal, activa la campanita, dale me gusta y deja tu comentario. Sí, Carlos Reto. Otra chelcha, la política. Con la política, en cuarentena. se han roto todos los estándares. Por ejemplo, ¿cómo te explico? Yo no quiero ser... Dale sin miedo, que tú tienes los códigos. Mira, por ejemplo, si ven 2 o 3 gente haciendo coro, ya lo quieren llevar. Normal. Pero entonces en una reunión política se juntan 300 gente y no ha pasado nada. Igual cuando el gobierno estaba dando las raciones, qué sé yo, y la cosa de la tarjeta. Todo el mundo se juntó. No hay casamiento en política. Y no queremos mareo, que toque de queda, que si yo qué, para ustedes salir de noche a estar regando juntitos y cosas. Como hizo el pana. ¿Tú me entiendes? Hubo uno por ahí que lo hizo.
que salió de noche, después del toque de queda, y lo grabaron en un video, dándole a su gente. Entonces, no hay coronavirus para ustedes. ¿Qué es lo que es con el distanciamiento, con el coronavirus, con ese tema? Si estamos viendo que se está violando legalmente delante de todo el mundo, pero le queremos por aquí también dar un código a la gente. No tienen los policías para adelante, no están ni que grabando y haciendo videos para subirlo a las redes. ¿Usted sabe por qué? Porque es una doble moral. En cualquier momento usted necesita que un policía lo ayude. Y si usted se enferma de noche o usted necesita una pastilla a medianoche, ¿cómo usted va a bregar eso? Mira, no, porque tú tienes permiso de salir si es para algo así. Creo que hay farmacias que están abiertas de noche. No estoy seguro de la farmacia, pero si es para asunto de salud, tú, o sea, según las disposiciones, se puede. Pero estoy de acuerdo contigo en cuanto a eso de los policías. Creo que los policías se han ganado un respeto. Claro ahora, que sí, en esta situación. claro que sí. Independientemente de, y no son perfectos. No, punto, un aplauso para la policía. Real. Y también para toda esa gente que está trabajando en los centros médicos, tú me entiendes, enfermeras, doctores, están haciendo un trabajo fenomenal. Pero sí, hay como una chelcha pasada en la calle. Claro que sí, sabe que porque estamos contando lo que estamos viviendo. Los otros días me cogió la hora aquí en la industria, estábamos grabando unos videos y me fui un poquito tarde, como a las 10 de la noche en ese día, a las 9 y pico. Y me fui caminando desde aquí hasta donde yo vivo y iba pasando por un lugar aquí en Puerto Plata que se llama Locao, por esa parte, y veo que me viene una boba con una música y digo, no, pero aquí hay bobo, hay que grabarlo. Prendí mi teléfono, clan, y le mandé el video a la industria, pero nosotros tenemos un código que esos videos no son para estar en las redes. Y mandé ese video a la industria, señores. Me sorprendí mucho porque a esa hora yo siempre estoy acostado en mi casa o estoy tranquilo y no estoy en la calle. Y ese día me tocó, perdón, Por circunstancias de la vida. ando en la calle y veo que me pasa una música rural en un vehículo. 9 y pico, 10 de la noche, por plena avenida de Puerto Plata. ¿Por qué que usted tiene que saber esto? Porque es que usted está en su casa cuando viene a ver, usted no sale, usted respeta todo y usted no sabe lo que se está moviendo en la calle, hay una menéutica, una vaina. Y la televisión y la prensa le está dando información que quizás no sea en su totalidad cierta. La real, aquí le estamos diciendo la real. No, real, para eso este video, para que usted se informe de lo real que nosotros estamos viendo. La voladera de Chichigua se redujo hasta ahora en un 98 o un 96%. Yo no estoy viendo que están volando Chichigua ya. Ya tú no estás volando chichico ya. No, como en verdad yo no soy de esos codos. Un saludo para Ángel Macilla. Un saludo para Ángel Macilla que me puso a poner una chichigua y peco los otros días. Me pusieron a poner una chichigua. No, No, porque me viene tal vez me viene en estado volando a chichigua y creen que yo ando volando chichigua todo ese Señores, yo día. quiero que se suscriban al canal, activen la campanita y dejen su comentario. ¿Sabe qué quiero que me dé ahí? ¿Qué tal le queda el look al grande? Eso no era el tema, mano. Un personaje distinto al que veíamos. Bueno, vamos a tener Yo lo veo como que terminar el figura, video ya. temprano porque yo quería hablar de eso, dedicarle su tiempo, pero ya que tú pusiste. Ah, que dedicarle el video. Ya tú lo pusiste. ¿Pero a qué? Ahora no es el flow. No, Sí, esto sí, es que sí. editarlo, esto no. El hombre tiene Ey, ¿se parece o no se parece a Don a Omar? Don Omar, tiene como un. ¿Cómo es, chiquito? cierto- Ustedes saben que yo soy de Daddy Yankee, no me digan. Ya. Daddy Yankee, ¿tú nunca te hiciste trenza, manito? Ok, que yo no me Una sé. dile que yo también. Yo no me sé ninguna de las canciones de Don Omar. Nada más me sé una que dice. Se me olvidó. ¡Ya! Para que tú veas que yo no soy de Don Omar. Mira, te queda bien tu flow. Gracias, Te queda gracias. bien. Yo sé que. Póngame ahí en los comentarios. ¿Le queda bien el flow al grande o qué es lo que? Ay, mi madre. Ya ustedes saben, mi gente. No, espérate. Ah, bueno, sí, sí. Señores, he visto gente en esta cuarentena, parejas separadas. Esta tarde fue. Por este, dime. Ay, mi ¿Tú sabes que madre. te iba a cerrar era el video? No, iba. Tú tienes una bomba y suelta. Sí, ¿Y tú viste? Ay. parejas que no se aguantan en cuarentena porque nunca habían durado tanto tiempo juntos. Ay, mi madre. ¿Tú entiendes? Para gente que las cabañas la están abriendo ya. Según se dice, no. Según se dice, no. Porque que esta cuarentena no está dejando sorpresa. Lo que pasa es que usted no le está llegando porque usted es igual que yo que anda en casa. Pero en la calle hay otro circuito que no es de boca. Que no es de boca. Mucho divorcio. No, yo Sí. no sé si que la están abriendo, pero. No queremos violar código, pero en verdad hay saco de bobo y la gente está haciendo lo loco ya, para que tú estés claro, se está haciendo de todo. ¿Qué fue? Punto. Lo que se está haciendo es limitado. Que no es de boca. Porque están vendiendo, en verdad, yo ya me quillé, ya, en verdad, loco.
Se está vendiendo un sueño al pueblo. La cuarentena está haciendo de todo el mundo está rulay. Esos infelices que agarraron jugando gallo en Santo Domingo Este. Se me olvidó dónde fue. Esos infelices que agarraron jugando gallo. Se está jugando gallo en el país entero y esa cotorra. Sí, se está bañando todo el mundo en piscina en el país entero y esa cotorra. Lo que pasa es que las autoridades tienen un relajo en este país. Doy la cara, que no de boca. Tienen un relajo con esta mierda. Pero los mismos que andan sin mascarilla en la calle son Yo me quillé, real, me quillé. Y tú vas de la calle y entonces te quieren llevar preso, se llevan una porque no dan nada. Loco, una checha, loco, lo que tienen. ¿Qué es lo que? Echa para acá, que la cámara no te está cogiendo. No, hombre, que ya, si tú quieres, puedes ser ese. Señores, recordarle, El grande le sube la sangre a la cabeza. recordarle suscribirse al canal, activar la campana de notificaciones, como lo estamos mostrando en pantalla, hacer clic en me gusta, dejar su comentario de todo lo que hemos hablado y compartir este video en todas sus redes Me sociales. duele, loco, que nada más el pobre que está jodido en esta cuarentena. Que no es de boca, no fuimos. Fuimos.